Puede tomar asiento, hermano. Y vamos a abrir la palabra en Filipenses 3, en la Nueva Versión Internacional, por favor. Filipenses 3, 7, 8. Amén. Dice su palabra: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Fuertes declaraciones de parte de Pablo. Y cuando el pastor estuvo hablándonos la semana pasada, o el apóstol, acerca del amor inigualable, y ayer el viernes nos hablaba de los requisitos de un diácono, me hacía pensar mucho, y siempre está esa palabra sobre mí, acerca de por qué le servimos. Y al final me impactó mucho cuando el pastor decía: les prohíbo renunciar. ¿Por qué el Espíritu Santo cerró la prédica así? Y yo decía: Señor, wow, o sea, puede ser que, bueno, en mi mente no pasó, pero alguno de nosotros podría haber pensado: no, porque yo tengo que pasar por esto y tengo que escuchar esto y porque tengo que vivir esto, porque nunca voy a llegar a cumplir ese requisito tan importante, no voy a poder llegar ahí, ¿cómo voy a hacerlo? Y entonces el Señor me hablaba, sacando esta enseñanza acerca de la motivación. Y entonces el Señor me decía que todos tenemos diferentes cosas que nos motivan. La motivación es como ese motor que nos impulsa a hacer cosas. Y lo definía así: es una cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo, nos dirige a alcanzar metas, nos impulsa a realizar, y con persistencia logramos los objetivos. O sea, es ese motor, ese motivo que nos ayuda a alcanzar eso. Es la motivación la que nos permite hacer cosas. Y entonces, dentro de todo, hay diferentes formas de estar motivados. Podemos estar motivados de forma positiva o negativa. Podemos estar motivados a recibir una recompensa, y entonces la persona viene y trabaja fuerte y hace las cosas y trabaja duro para ganarse ese premio, para ganarse esa recompensa, y sale adelante y busca cómo hacerlo, y ahí vienen los premios, los salarios, el trabajo arduo. Esa es la recompensa. Hay gente que se motiva con autorrealización y crecimiento personal. Y es ahí donde el trabajo, la carrera, los estudios. Hay personas que tienen 2 o 3 carreras, que terminan una y empiezan otra. Nunca es suficiente. También hay motivaciones negativas, como el miedo al fracaso. Motivaciones cotidianas, como el deporte. Una persona que hace deporte, su motivación al final, en muchos debería ser la salud. Algunos es porque quiere tener un buen cuerpo y un cuerpo ejercitado, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación? Para otros, el ego. Muchas veces es una motivación. Alimentar su ego, creernos mejores, creer que vamos a ser mejores, y entonces alimentamos esa motivación, que es una motivación negativa. Entonces, esas motivaciones podemos ver que en nuestra vida están siempre. Y eso pasa ya sea que estemos en el mundo o que estemos en la iglesia o que le sirvamos a Dios. Hoy el Señor me decía y me hablaba acerca de por qué le servimos. Y le voy a dejar esa pregunta ahí para que usted lo analice hasta que termine el mensaje. ¿Por qué le sirves a Dios?
¿Por qué estás aquí? ¿Por qué le sirves? ¿Por qué a pesar de todas las cosas que te han pasado, sigues aquí? ¿Por qué a pesar de que has querido muchas veces renunciar, no lo has hecho? ¿O lo has hecho y has vuelto otra vez? ¿Por qué? Y cuando hablaba de motivación, pensaba en una película que vi, nosotros y nuestras películas, ¿verdad? Vi una película, vi una película hace mucho tiempo, se llama En busca de la felicidad, que trabaja Will Smith, ¿verdad? Y en esa película, no sé si la recuerdan, ese padre quedó con su hijo solo porque su esposa lo dejó, no le funcionó el negocio y tuvo que ir a buscar otras cosas. Y él aspiraba a ser un corredor de bolsa, un hombre de carrera, un hombre de oficio, un hombre que iba a ganar bien. Él quería eso, o sea, ser lejos de todo lo que había, porque él pudo haber tenido otros trabajos. Él quería eso y se motivó y se empeñó a alcanzarlo. Y si ustedes ven en la película, él hasta de dormir en el piso de un servicio sanitario de una estación de tren, llegó a convertirse en un hombre rico, millonario. Pero ¿cuánto pasó él para llegar ahí? ¿Cuánto hizo pasar también a su hijo para llegar ahí? Yo quedé muy impactada con esa película, ¿verdad? Y lloraba. Pero cuando entendí esto ahora, ya no me gusta tanto la película. Porque el Señor me decía en la palabra, según lo que dice Pablo, lo que para este hombre era ganancia, todo por lo que él pasó y que dijo al final de la película, en este momento, en este preciso momento, se llama felicidad, que fue cuando él logró obtener el trabajo. Eso es una pérdida, en realidad. Es pérdida. Pero obviamente como ellos están del otro lado, ¿verdad? Que es en el mundo, que ellos no conocen a Cristo, que ellos no entienden esa parte, y todavía hay gente que en Cristo piensan así, que llegan a alcanzar su mayor felicidad, su momento de felicidad cuando logran conseguir lo que siempre han soñado, su riqueza, su posición, y eso en realidad es una pérdida. Y entonces, después de ver todo eso, yo decía, wow, este hombre hizo pasar a su hijo por muchas cosas, sin ninguna necesidad, porque él estaba sano y podía ir a buscar un trabajo, pero estaba empeñado en su meta. Yo no digo que sea malo que las metas, no me entiendan mal, que las metas sean malas y todo para lograrlo, que ahí tenemos que ponernos metas y todo, pero sin embargo, este hombre puso mucho. Pudieron haber pasado muchas cosas, incluso hubieran podido matarlos a ellos en el proceso. Y él no midió eso porque él lo que quería era llegar a alcanzar ese momento cúspide en que él decía, esa es felicidad. Y entonces, ¿qué es felicidad para nosotros? ¿Qué es ganancia para nosotros? Si ya estamos aquí, le servimos al Señor, ¿cuál debe ser nuestra ganancia? ¿Por qué le servimos al Señor? Esa es la pregunta. Y entonces el Señor me decía, ¿y qué te motiva a vivir? ¿Cuál es tu motivación hoy por vivir? Tu familia, tus hijos, tu casa, tu trabajo, tu empresa, tu salario. ¿Qué es lo que hoy le motiva a usted servir? O vivir, por lo menos. Levantarse cada día, eso que usted dice, que me levanto en las mañanas. Ay, Señor, sí, gracias por todas sus bendiciones, gracias por todas las cosas, gracias. Y te levantas y corres la ventana si ves este maravilloso día y dices, uy, esa es su motivación. O su motivación es decir, uy, tengo que levantarme para ir a trabajar. Porque si no trabajo no hay comida en la casa. ¿Cuál es su motivación? Y entonces el Señor me llevaba, y siempre pues voy a tener que hacerlo, cada vez que dé un mensaje tengo que hablar de mí y de lo que yo viví,
Y bueno, tal vez algunos no conocen mi testimonio, pero sí lo voy a decir rápidamente. Hace 6 años mi hijo mayor falleció y él nació con su corazón enfermo. Y cuando yo estudiaba esto, yo le decía, mi motivación en ese tiempo para levantarme cada día era poder ver que mi hijo podía abrir sus ojos, porque supuestamente no iba a vivir mucho tiempo. Mi motivación cada día era poder ver que él se podía levantar. Era poder ver que él podía ir a la escuela, que podía hacer muchas cosas. Y posiblemente Dios estaba así como, hey, aquí estoy. ¿Cuándo vas a mirarme? ¿Cuándo vas a poner tus ojos en mí? Y entonces yo decía, qué fuerte, porque ¿cuál era mi motivación en ese tiempo? 8 años esperé tener un hijo y cuando vino, nació en esas condiciones y murió frente a mí. Y su último suspiro fue conmigo. Y entonces el pastor hablaba hace unos días del amor inigualable. ¿Qué pasaría si perdieras todo? ¿Qué pasaría si lo que más amas en tu vida, si lo que te has aferrado se fuera? O sea, si no estuviera ya. ¿Cuál sería entonces la motivación? Yo le serví a Dios en ese tiempo, cuando todo esto pasó, y esperaba un milagro. Y oraba por un milagro y decía, Señor, tú tienes todo el control, y hasta el último momento, y el pastor lo predicaba aquí, él me sacó del cuarto cuando mi hijo falleció y se le tiró encima y empezó a orar por él para que lo levantara de entre los muertos. Y creímos todos hasta el final por un milagro, creímos todos hasta el final, todavía aún enterrándolo. Y ahora lo puedo decir bien, ¿verdad? Ahora puedo hablarlo bien, pero antes no podía hablarlo así. Significa que Dios ya me hizo pasar por este proceso. Y entonces en la palabra dice en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Él me dio y Él me quitó. Así como Él nos trajo al mundo, así nos vamos a ir. Antes yo veía la muerte en mi vida de una forma diferente como la veo ahora. Ahora la veo diferente. Antes para mí morir era perder a alguien. Ahora para mí morir es ganar. Es ganar. Ya no me da miedo la muerte. Ya no me da temor ver a alguien morir. Porque ya yo pasé por ese lugar, por ese valle. Y entonces ahora, en ese tiempo, cuando yo danzaba, posiblemente caía en el error, porque yo danzaba en ese tiempo en la iglesia, cuando los problemas más grandes vinieron. Orando siempre con una petición, Señor, sana a mi hijo, dale un nuevo corazón. Yo no quería que él lo sanara así por encimita. Yo quería que él construyera todo un órgano nuevo, porque él solo tenía la mitad del corazón. Yo quería que él construyera todos sus ventrículos. Y entonces mi oración era eso, y cada vez que yo danzaba y cada vez que yo venía, iba y hacía, llegaba tarde a la casa, volvía, regresaba al día siguiente. Esto de trabajar en el altar es un trabajo bastante fuerte, porque nosotros siempre tenemos que estar aquí, nosotros siempre tenemos que estar presentes, siempre tenemos que estar en todo. Y en los servicios, casi en la mitad del servicio, sino casi todo, estar aquí sirviendo. Y nuestra familia está ahí sentada. Y yo veía a mi hijo muchas veces sentado en las sillas, y yo le servía a Dios. Y para mí eso era, bueno, esto es lo que vengo a hacer. Usted espéreme aquí y ya ahora vengo. Eso significa que dejar a un lado
mi familia, todo lo mío, porque yo tengo que ir a servir al Señor. Pero ¿cuál era mi motivación en ese tiempo? ¿Qué era lo que me motivaba a mí servir al Señor y estar aquí? O sacrificar tanto eso. O sea, ¿cuál era mi motor? Posiblemente estaba errado. Y ahora la pregunta es, otra vez, ¿qué te motiva a servir a Dios? Y el Señor me preguntaba a mí, Zuli, ¿qué te motiva a servir a Dios hoy? Después de que ya pasé por todo eso. Y muchos de ustedes seguramente cuando yo les pregunté eso ahora, pensaron, yo le sirvo a Dios porque estoy agradecido por todo lo que Él me ha dado. Porque Él me ha dado la vida, me ha dado el trabajo, me ha dado la casa, mis hijos tienen salud. Hay alguno que otro problema, pero gracias a Dios todo está bien. Eso es lo que seguramente usted habrá pensado hoy. Y entonces, cuando hablamos de servir a Dios, pensamos en que me motiva el ministerio, los talentos, es que soy muy carga danzando, es que soy muy carga cantando, es que soy muy carga tocando en bajo, soy muy carga en la iglesia, hago buenas cosas y wow, las bendiciones, la recompensa, el favor de Dios. La necesidad muchas veces nos motiva, como les decía ahora, a servirle a Dios. La crisis económica es un milagro. Pedirle una petición al Señor, a veces nosotros venimos y condicionamos nuestro servicio al Señor. Y le decimos, Señor, es que si tú me ayudas en esto, yo te prometo que te voy a servir toda la vida. Y nunca te voy a dejar solo y yo voy a estar ahí, siempre voy a estar, no sé, en servicios y voy a ir, todo lo que el pastor llame yo voy a estar, pero por favor cúmpleme esta petición. Amén. Bueno, pues yo tengo una noticia hoy. Eso no debe ser nuestra motivación. Porque esas cosas nosotros las recibimos por gracia. Y eso es lo que dice en 1 Corintios 15:10. Tal vez si me lo pones ahí, 1 Corintios 15:10. Dice, en Reina Valera dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hoy es por su gracia. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea que todo lo que usted tiene hoy, que todo lo que usted tiene en su casa, que todo lo que Dios le permitió a usted tener, no es porque usted le sirve a Él, no es porque usted haya decidido servirle a Él, es porque a Él le da la gana, es porque Él así lo quiere, solamente. Yo eso lo entendí una vez leyendo una palabra que decía, una parábola de un obrero que recibió la misma paga que todos los obreros y él vino a trabajar apenas poco tiempo y todo el mundo le decía, pero ¿por qué le vas a pagar igual que todos? Y entonces el Señor me hablaba a mí en esa parte y decía, es que a mí es porque yo quiero, es porque me da la gana. O sea, una persona puede recibir la salvación un minuto antes de fallecer y tuvo una vida pecaminosa toda su vida, pero es porque a Dios le plació y le quiso y le dio la gana hacer eso. Así funciona con esto. Al Señor, por su gracia, por su amor, por esas cosas, es que nosotros, por su gracia, es porque nosotros tenemos todas esas cosas. Entonces, jamás puede ser tu motivación servirle a Dios estas cosas, porque Él puede dar y puede quitar. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasaría si hoy todas esas cosas por las que tú pides
y tú pides sanidad por tu hijo, o sanidad por el esposo, o un trabajo, o como sea, todas las peticiones que usted tenga, ¿qué pasa si el Señor no se las da? ¿O qué pasa si Él se las da y peor aún te las quita? ¿Qué pasa con eso? Nosotros no podemos pensar que en esta vida no vamos a sufrir situaciones dolorosas. Puede ser que hoy mi hijo nació enfermo. Igualmente puede ser que en el camino tuvo un accidente y falleció. Puede ser un niño sano y tuvo un accidente y falleció. No sabemos qué puede pasar. No quiero decir que eso les vaya a pasar, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que pueden pasar situaciones dolorosas en el camino y que no estamos exentos a eso, y que tenemos que pensar muy bien qué pasaría si hoy no tengo lo que por gracia Dios me ha dado. ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a dejar al Señor y me voy a ir y voy a renunciar. La verdad es que esto no funciona. Mejor me voy, renuncio y sigo mi camino, y cuando me sienta mejor voy a volver. Y voy a servirle a Dios cuando ya me sienta mejor. Ustedes saben, cuando mi hijo falleció, yo tuve muchas preguntas. Ojalá que hubiera sido tan fuerte como soy ahora. Pero recién tuvimos como 15 días después una cruzada de milagros en el Parque Vargas. El pastor estaba orando por un milagro hace 15 días en esa cama, en mi casa. Y 15 días después estaba orando por milagros para otras personas. Y yo dancé en esa cruzada. Y posiblemente yo decía, ¿qué carga yo? Hace 15 días enterré a mi hijo y ya estaba sirviéndole a Dios. Pero ¿cuál era mi motivación ese día? Y el Señor me confrontó con eso. ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Cuál es tu motivación para servirle a Dios? Que hoy puede ser que pierdas todo, como decía el pastor hace unos días. Puede ser que lo pierdas todo, entonces tu motivación se fue, ya no está, ya no existe. Como antes era yo así, ahora soy así, y me enfermé y pasé muchas cosas y ya no voy a poder servirle a Dios. Una de nuestras mayores preocupaciones en danza es lesionarnos, por lo menos la mía sí. Que si me lesiono un tobillo, que si me caigo y me tuerzo el tobillo, ya no voy a poder danzar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Esa es una preocupación bien grande que tenemos en danza. Y pues resulta difícil que estemos en esa posición de querer servirle a Dios y no poder. Pero si usted logra entender que su motivación no es ese ministerio o lo que usted hace, sino que su motivación es otra, usted puede decir que bueno, hoy no le voy a servir en danza, pero puedo hacer otra cosa mientras tanto. ¿Por qué? Porque lo más importante es a dónde usted va a enfocar esto que usted quiere hacer para Él. Entonces, ahora bien, voy al tema de la predicación, la motivación correcta. ¿Cuál debe ser nuestra motivación correcta para servirle a Dios? Si usted está sentado allí y no le sirve a Dios, tiene que empezar a preguntar: Señor, ¿cuál es mi motivación, o cuál podría ser mi motivación para servirte de una vez por todas y no sentirme así como que no quiero ese compromiso, como que no logro? ¿Por qué lo voy a hacer, Señor? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que tengo que tener que me motive para poder llegar ahí? Y entonces vamos a Filipenses 3 de nuevo. Filipenses 3, 10 y 11.
10. ¿Está el 10? Bueno, aquí es en Nueva Versión Internacional eso. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pablo decía, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. El motor de Pablo era Él, era Cristo. Y dice él, para conocerlo a Él, quiero perderlo todo para conocerlo a Él, porque si tengo tantas cosas, no voy a llegar a Él. Si todo se me es fácil en la vida y tengo todo en la vida tan fácilmente como quisiéramos, no llegaríamos a Él, porque eso son pérdidas. Él dice aquí, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Pablo quería saber qué era lo que se sentía, quería ver el poder de Jesús. Él no caminó con Jesús cuando hizo sus milagros, pero él hubiera deseado estar ahí y ver cuando Jesús sanaba a un paralítico o le daba vista a un ciego, y él quería saber, entender eso, porque él conoció a Jesús después. Y dice, y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte, porque él entendió que Jesús entregó su vida por él y él hubiera querido hacer lo mismo también. Y él, por último, alcanzar la resurrección de entre los muertos, porque él dice y él espera y él anhela encontrarse un día con Él. Esa posición de Pablo es la que nosotros debemos de tomar hoy. Y yo le digo, Señor, he hecho mal las cosas o hice mal las cosas. Después de un tiempo de que ya logré pasar por toda esta situación personal y de ver que perdí prácticamente todo, porque mi hijo falleció y un mes después vino el divorcio, y después la casa que era propia ya no estaba. Y entonces el pastor hablaba hace unos días de este amor, ¿verdad?, de Dios sobre nosotros. ¿Qué pasaría si hoy no tuviéramos todas esas cosas? Y entonces yo le decía, Señor, ¿cuánto más me podrías quitar? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Qué más quieres de mí si te lo he dado todo? Todo. Y bueno, ahí está mi trabajo, que ahí está mi hija, mi casa nueva. Le digo, Señor, si quieres quítame todo, y si quieres mi propia vida, pero nunca voy a dejar de servirte. Hoy la motivación correcta para servirle a Dios es Él, es su amor, es la cruz. Esa cruz nunca va a dejar de estar allí. Ese sacrificio que Él hizo de montarse en esa cruz y de morir por mí, por usted y por los que están afuera, esa debe ser su motor. Esa debe ser su principal motivación para servirle. Eso que está ahí, esa cruz. Y cada vez que yo ministro, cierro los ojos o miro hacia arriba, y yo lo único que quiero ver es el reflejo de esa cruz y verlo a Él, ya tal vez no crucificado, sino en su gloria resplandeciente, y veo a mi hijo al lado. Mi mayor motivación tiene que ser esa. Su motivación tiene que ser esa. Porque cuando usted logra entender esto,
todas las cosas que usted tiene no van a ser más importantes que Él. Todo por lo que usted ha vivido, caminado, no va a ser nunca más importante que Él. Él va a ocupar el primer lugar en su vida. Va a ocuparlo, y entonces usted no se va a ir y no va a renunciar porque el pastor le llamó la atención, o porque el mentor lo disciplinó, o porque el líder le dijo no haga estas cosas así. Entonces usted no se va a querer ir de la iglesia porque alguien le hizo mala cara. Entonces usted no va a querer irse de aquí porque simplemente siente que las hermanas hablan de usted, y tal vez es que el enemigo está haciéndole creer eso. O sea, todas las cosas negativas, porque mucha gente se va de la iglesia por las cosas que ve, porque en la iglesia hay personas, hay hombres, mujeres, que cometemos errores. Pero entonces, si usted se enfoca y usted logra entender que la verdadera razón por la que usted está aquí hoy es por Él, por su sacrificio, por su muerte, por Él, entonces todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa. Entonces a mí no me venga diciendo es que yo, la verdad es que yo voy a dejar de servir a Dios. Vean, hermanos, hay gente que se toma años sabáticos. Por Dios, yo no entiendo lo que es eso. Es un año de que aunque yo le sirva a Dios, me voy a dar un tiempo. Un año. No voy a servirle a Dios un año y después vuelvo como si no hubiera pasado nada. Yo no es que quiera juzgar, ¿verdad? Pero yo digo, si usted le sirve a Dios, tiene que servirle a Dios hasta el final. Aquí no hay tiempo libre. Aquí hay mucho que hacer. Si usted le sirve a Dios, usted no puede pensar que voy a tomarme unas vacaciones. Y entonces la gente dice, no, pero las vacaciones no es para irme al mundo, sino porque es que quiero descansar. Entonces significa que usted lo que ha hecho es servirle a Dios con sus propias fuerzas, con usted físicamente. Entonces se va a cansar, obviamente. Pero la gente se toma esos años sabáticos, o ese tiempo, ese periodo y ese receso, porque se cansan, porque están cansados, y porque su motivación en servirle a Dios tal vez no es solo Él. Tal vez es porque le gusta que lo vean, o no sé, muchas otras cosas. No quiero juzgar, pero sí puedo decir que no puedo entender cómo una persona puede darse vacaciones en la obra del Señor. Y me disculpan, ¿verdad? Con todo respeto. Es que no puedo entender cómo alguien puede dejar de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Cómo alguien puede renunciar. Y ahora yo pienso esto, pero hace unos años traté de renunciar como 2 veces. Y ahora yo lo entiendo, pero antes, como 2 o 3 años, yo quería renunciar, pastor, ya no puedo más. Es que no solo es que tenemos que lidiar con esto y con esto y con esto, y entonces hago una lista, ¿verdad? Y el Señor viene y me cachetea. Y me dice, es que entonces, ¿por qué está sirviendo usted? ¿Para agradarle a todas las demás personas o por mí? Y entonces, otra vez seguí ahí, no renuncié, y no ha pasado un día más que mi mente eso se fue. Ya no pienso en renunciar, yo no pienso en irme, porque si yo lo hago, Él me va a demandar algo a mí. Y me lo demanda y es palpable. Me dice, Zuli, ¿qué estás haciendo? Para esto para el mundo es locura. Mis amigos, mis compañeros, personas que están afuera, que no son de la iglesia, me dicen, usted está loca. Usted no tiene vida. Usted no hace nada más que estar metida en la iglesia. Con usted no se puede hablar. Con usted no se puede tomar un café. Nunca tiene tiempo. Es que tengo que ir a la iglesia. Es que tengo una reunión. Es que tengo esto. Es que tengo lo otro. Pero entonces, digo, vamos conmigo a la iglesia. Ahí me va a encontrar. ¿En serio?
Vamos y sentémonos ahí en la iglesia, a la par hay una soda, nos tomamos un café y nos venimos para acá. Entonces, hoy, después de perder casi toda mi vida, me he dado cuenta, y bueno, y que Dios me ha dado otras cosas, me he dado cuenta que mi mayor motivación para servirle a Él es el agradecimiento que yo tengo a Él por su salvación, por la cruz, por ese sacrificio tan grande que hizo, porque esa cruz nunca va a dejar de estar. Puede ser que los hijos no estén, que el esposo no esté, que la casa no esté, que el negocio se haya declinado, que no haya funcionado algo, un proyecto, pero Él siempre va a estar ahí. Entonces, cuando alce su mirada y véalo a Él, vea la cruz, vea el reflejo de Dios ahí y piense, eso nunca va a dejar de estar. Es que es para toda la vida, hasta que usted cierre sus ojos, hasta que usted ya no esté más. Y aún después de eso, si Él no ha venido por nosotros, ahí va a estar la cruz, ahí va a estar. Esa debe ser su motivación, esa debe ser por lo que usted se levante cada mañana y diga, qué hermoso día, vamos a servirle al Señor. Estoy cansada, no aguanto los pies, todo el día en el congreso, y al día siguiente otra vez montar y desmontar, reunión, vigilia, media vigilia hasta las 12, tenemos que venir en la mañana al día siguiente, tenemos que danzar, nos duele todo el cuerpo. Bueno, en el caso mío, que yo puedo hablar de lo que hago, ve mi hija ya, tal vez ella quiere ir a pasear, quiere ir a disfrutar, y tenemos algo que hacer. Y entonces yo siempre le explico a ella, es que para mí lo más importante es Él. ¿Qué es lo más importante para ti hoy? ¿Qué es lo que te motiva? Puede ser que hayas tenido una motivación incorrecta en tu vida por servirle a Dios y por eso no te has activado. No te has activado en eso. Y aquí Pablo decía, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Yo no sé, hay muchas cosas que nosotros no sabemos a profundidad de la historia, ¿verdad? ¿Cómo se dio en la vida de Pablo? ¿Qué fue lo que pasó con él? Él no dice todos los detalles de su vida personal, pero posiblemente en su vida tuvo una persona que él amó, y cuando él conoció a Cristo tuvo que dejarla porque ella y él, ya el yugo es igual, ¿verdad? Y entonces a veces él dice, lo he perdido todo. Yo, wow, ¿qué perdió Pablo? ¿Qué perdió? No dice los detalles, pero él, cuando usted dice, lo he perdido todo, significa que usted ya, todo lo que tenía ya no está. Y entonces usted tiene que ponerse a pensar, algo tenía él muy grande que lo dejó porque se dio cuenta y conoció a alguien muy especial, alguien que valía la pena por quien predicar, evangelizar, enseñar, danzar, cantar. El único que vale la pena, el que no te va a dejar, el que no te va a abandonar, el que no te va a decepcionar, el que no te va a traicionar. Si tú pones los ojos en el hombre o en la mujer, si pones los ojos en la gente afuera, ellos te van a traicionar y te vas a sentir mal y vas a dejar todo tirado. Por todas estas cosas que las personas pierden, caen en depresión porque su motivación es incorrecta. Caen en depresión y se matan. Qué difícil es sacar a una persona de la depresión. Solo Dios puede hacer eso. Pero eso es una artimaña del enemigo. Pero es porque has encontrado una motivación incorrecta en tu vida. Si esta era tu motivación, si tu motivación eran todas las cosas que tienes y no quieres perder, ahora que ha habido tanto problema con el trabajo en Limón, la vida económica en Limón, todos los problemas sociales que puede conllevar, si eso ha sido el motor por lo que usted ha estado aquí
y viene y se arriba al altar y le sirve a Dios, aún sin fuerza, sin energía, sin ganas, estaba mal. Su motivación tiene que ser otra, porque si no vas a dejar al Señor así. Te vas a cansar y te vas a dejar, y aún siendo pastor, si lo haces con tus fuerzas, si lo haces con tu motivación errada, vas a dejar la obra tirada. Hoy que estás aquí, o que posiblemente me esté escuchando, si usted se ha tomado un tiempo en el Señor o ha pensado en renunciar, tiene que pensar en que va a ser muy mal agradecido. Porque la salvación, lo que Él hizo por usted no fue en vano. Eso se paga, y tienes que pagarlo con tu servicio, que para eso hemos sido creados nosotros. Esa fue la única razón por la que estamos aquí. Usted tiene que entender que la única razón y el motivo por el que estamos aquí es por Él. Es por Él, por esa cruz, por ese sacrificio que Él hizo, ese amor incondicional que tuvo sobre nosotros. Ese amor sin condición, que a pesar de que yo me fui, que a pesar de que estaba en el mundo, que estaba perdido, Él vino y me trajo y me fue a buscar, dejó todo lo que tenía y fue a buscarme. Porque eso vale su sangre. Hermanos, vean, yo vi a mi hijo morir, expirar su último suspiro de aliento. Y cuando cuando él era pequeño, yo le amamantaba. Y yo siempre le decía: ¿cuánto me amas? Pero él está aquí. Y entonces, en ese tiempo estaba de moda la película de Toy Story, ¿verdad? Y él amaba a Woody y toda esa gente, ¿verdad? Y entonces él decía lo de Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Pero como él estaba aquí, estaba tomando pecho, él solo hacía la mano así, la manita de él hacia arriba, como diciendo hasta el cielo y más allá. Antes de que él muriera, cuando estaba agonizando, yo le dije: ¿me amas? Y él ya no podía hablar, y hizo su mano así, y después de eso falleció. Él, ese amor, el ver a su hijo morir, yo imagino a Dios ver a su hijo clavado en la cruz, ver a su hijo golpeado, ensangrentado, y dar su último suspiro, y aún así decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Posiblemente sin energía ya para hablar, ni para dar una palabra, Él habló en la cruz. Y Dios, yo decía: Señor, esto es lo más duro que una persona puede vivir. Y ver a su hijo ahí clavado en esa cruz y dejar toda su sangre en ese madero. ¿No merece eso que nosotros nos volvamos a Él y que nos dejemos de tantas niñerías, cosas superficiales en la vida? No merece eso nada más. El hecho de que nosotros dejemos de estar pensando: voy a sentarme un tiempo, es que no sé lo que siento, no estoy seguro, no sé si esto es lo que quiero hacer, no sé. Eso tiene que acabarse. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos andar en esto. Es que Él vio a su hijo morir, y yo sé que tal vez no todos tenemos esa situación o hemos vivido esto duro, difícil. Pero solo imagine, si usted tiene hijos, ver a su hijo ahí y que ya no esté, y verlo en esa situación y en esa posición. Cuando Jesús murió, yo siento que Dios, es duro decirlo, pero tuvo paz. Cuando mi hijo murió, yo me sentí aliviada.
Y lo hice porque sabía que estaba sufriendo. Lo hice, me sentí así porque no lo quería ver sufrir más. Yo sé que esto es difícil, pero hay cosas más difíciles. Hay gente que pasa cosas más difíciles, como tener su hijo vivo pero enfermo y verlo sufrir. Y entonces cuando uno pasa por esas cosas, uno dice, ya quiero quitarle ese dolor. Jesús en esa cruz, posiblemente Dios decía, ya no más agonía, ya no más. Pero Él tuvo que pasar por todo eso para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí. Gracias, Señor. Hoy quiero hacer un llamado, porque si su motivación hoy por estar aquí, aunque sea solo por venir a la iglesia, era la equivocada, quisiera que hoy pudiéramos acercarnos al Señor y decirle, Señor, estaba equivocado, esa no era mi motivación correcta. Y si usted al contrario sabe que esa ha sido su motivación y por eso no ha renunciado, venga y dele gracias a Dios, exalte al Señor y deje que su amor sin condición lo envuelva, lo sostenga y lo traiga cada vez más a este lugar. Gracias, Espíritu Santo de Dios.